Buenas noches y bienvenidas a un nuevo programa de Rojo y Negro. Como sabemos, el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, todas las mujeres debemos reivindicar las desigualdades existentes y la precariedad que sufrimos tanto en la vida laboral como en la vida social. Para ello, hoy tenemos con nosotras en el plató a Ana Useros Martín, vocera de la Comisión 8M. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, ¿qué tal? Y a Nélida Morina Morgrado, vocera de Tragunche Madrid, ¿lo he dicho bien? Tragunche. Tragunche Madrid, del colectivo perteneciente a Descolonicémonos. Muy buenas noches. Buenas noches. Por motivos de seguridad, en el plató estaremos por videoconferencia con Ros Rosano, del colectivo Mujeres y Disidencias de la Sexta Ávila Yala y Otra Europa, y participantes en la organización de la gira zapatista en la Otra Europa de 2021. También tendremos a Teresa Ramos, abogada del Gabinete Jurídico Confederal de la CGT y experta en igualdad y en el empleo. También contaremos con una entrevista a Silvia Torrijos, que es delegada sindical de la CGT en el Banco Santander. Recordad que podéis participar con el hashtag RNTV8M y para presentar el tema vamos a ver un vídeo que nos han preparado nuestras compañeras. Una vez más, la patronal, la clase política y los sindicatos verticales se han unido para atentar contra la clase trabajadora, invisibilizando y silenciando aún más las desigualdades que sufrimos las mujeres. La reanudación paulatina de la actividad en los servicios no esenciales, la estafa del permiso retribuido recuperable, el teletrabajo reconocido como medida de conciliación y no como medida preventiva para evitar la exposición al contagio del COVID-19, la omisión de permisos retribuidos para conciliar, las escasas medidas de protección en los centros de trabajo y la pérdida de empleo, que ha derivado en muchos casos en la pérdida de la vivienda, han azotado con mayor intensidad en los sectores feminizados y, en consecuencia, sobre las mujeres y las familias monomarentales, sometiéndonos al aumento de todas las brechas que sufrimos por el hecho de ser mujer y clase trabajadora. Aprovechando la pandemia, el Estado ha creado unas medidas más represivas para nosotras. Mientras nos encarcelan dentro de nuestras casas, condenándonos a la sobrecarga que supone asumir todos los cuidados y paralizando nuestras vidas, nos obligan a mantener activo el sistema capitalista a través del teletrabajo. Vulneran nuestros derechos conquistados, implantando los ERTE, flexibilización total de horarios, dando así continuidad a la aspiración eterna de la patronal que poco a poco va consiguiendo su propósito: trabajadoras disponibles en un breve espacio de tiempo, sin derechos y sin protestas. Nombrar y visibilizar las desigualdades que sufrimos es imprescindible para tomar conciencia hacia esa transformación por un mundo libre e igual. Una vez más, las mujeres nos hemos autoorganizado para cubrir todas esas carencias que la clase política no ha querido resarcir. Las mujeres que trabajan en sanidad han tenido que asumir un considerable aumento de horario laboral y de riesgos sanitarios a causa de la pandemia, e incluso muchas de ellas han tenido que abandonar temporalmente su hogar y su familia como medida de prevención. Nosotras mismas hemos creado redes de apoyo para ayudar a las personas vulnerables, a las mujeres que han sido encerradas con su maltratador y a todo ese gran sector feminizado que forma parte de la economía sumergida y son olvidadas por los medios de comunicación y los estados. La brecha salarial, el paro, la desigualdad, explotación y marginación tienen rostro de mujer en esta sociedad patriarcal, machista, violenta y capitalista. No podemos olvidar a todas aquellas mujeres trabajadoras privadas de libertad que son explotadas laboralmente por conocidas y renombradas empresas. La educación feminista y la autoorganización de las mujeres son nuestras principales herramientas. Somos anarcofeministas, queremos un mundo nuevo, pero no en esta nueva normalidad. Por ello, llamamos a la revolución, para juntas destruir la sociedad machista y heteropatriarcal que nos asfixia y que busca la desintegración de nuestra fuerza feminista, por un mundo en el que la igualdad no sea una utopía, sino esa realidad que las mujeres libres luchamos por construir. Muchísimas gracias, compañeras.
Ana, el año pasado se achacó el pico de los contagios por coronavirus a las manifestaciones del 8M, criminalizando joder, el movimiento feminista. ¿Cómo veis este año el organizar movilizaciones? Espera un momento, que se me ha caído el micro para acabar de liarlo todo. A ver, Ruth, el año pasado lo que ocurrió es que nos vimos atrapadas en un fuego cruzado político que no nos va ni nos viene, que probablemente fue la primera muestra de lo que ha sido este año una utilización cínica y partidista de todos los temas relacionados con la pandemia, ¿no? Fuimos las primeras, nos pilló un poco de golpe, de susto. En ese sentido, bueno, nosotras estábamos tranquilas, es decir, hicimos la manifestación según lo que se sabía en el momento, según todas las reglas de seguridad que se tenían entonces, y la verdad es que no hemos querido nunca meternos demasiado en estas historias porque entendíamos que no iba con nosotras, que nos estaban usando de bala de cañón y no es una cosa que ni sea agradable ni nos vamos a meter ahí. Lo que sí nos parecía importante este año es hacer movilización, o sea, estar en la calle de la manera que se puede. Es mucho peor que el año pasado, hay muchísimo más miedo, que es una cosa que también hay que tener en cuenta, no solo que el Estado nos esté poniendo normas, sino también hay muchas mujeres que cuidan, que tienen estos trabajos esenciales que habéis contado y que no tienen la menor intención de poner en riesgo a nadie. Entonces, nuestro desafío ahora es, de aquí al 8 de marzo, tratar de encontrar una manera de movilizarnos que respete los miedos, que respete la vida, pero que a la vez permita hacernos escuchar de una forma contundente, ¿no? Y en eso estamos ahora. Nélida, ¿qué colectivos formáis parte del movimiento Descolonización? ¿Cuáles son las acciones que soléis realizar durante todo el año? Mira, una aclaración. Descolonicémonos es una de las acciones de la Plaza de los Pueblos, en la Asamblea Plaza de los Pueblos. Descolonicémonos, 12 de octubre, nada que celebrar. Esa es una de las acciones que realizamos precisamente reivindicando, ¿no?, el derecho y el último día de la libertad de los pueblos originarios, que es previo al 12 de octubre. Entonces nosotros participamos en numerosas organizaciones. Te puedo nombrar, por ejemplo, Ragunche Madrid es una de las organizaciones, que es la Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche, está la Asociación Maloca, que es de Brasil, está el Movimiento Huipala, que es de Bolivia, están los peruanos en Madrid, Paraguay Resiste, Alcarama, que es de Palestina, y grupos de danza folclóricos de todos los países de América del Sur específicamente, ¿no? De México también tenemos los grupos de danza que se activan precisamente cuando organizamos el 12 de octubre. El 12 de octubre comenzó hace 8 años como una necesidad de reivindicar y pedir y exigir a España que reconozca que ese día no es un día de celebración. Además, España es un día que reivindica como la imposición militar, ¿no?, porque justo se hace el desfile militar, entonces lo que muestra esa fuerza militar que se impuso y que no fue un cruce ni un descubrimiento, sino que fue una acción militar genocida, de imposición de una cultura occidental, capitalista, ¿no?, neoliberal, europea, centrista. Y entonces nosotros comenzamos a hacer arte-evento, que era hacer pasacalles, ese día 12 de octubre, un pasacalle con todas las expresiones musicales y de danzas, y acciones de visibilización de la presencia nuestra en este lado del mundo, ¿no? En nuestros países de origen también se sigue celebrando como el Día de la Raza, ¿no?, en algunos, y nosotros queremos manifestar que es otra forma de ver el mundo, tenemos otra cosmovisión, tenemos otros saberes,
eso es con el día de Descolonicémonos 12 de octubre, nada que celebrar. Pero nosotros estamos actuando en diferentes acciones, trabajamos en red con diferentes grupos. Por ejemplo, hacemos el Carnaval de la Pachamama. Por ejemplo, ahora justamente comienza los carnavales y es un acto reivindicativo también, en el que denunciamos todo lo que pasa en nuestros países y aquí, o sea, hacemos todo ese paralelo. El Día del Migrante, estamos en red con los movimientos de regularización ya, asambleas antirracistas, es decir, tenemos una serie de actividades durante el año, pero el 12 de octubre nada que celebrar es el de Descolonicémonos, ¿no? Y este año, y el año pasado, con todo el problema que hemos tenido de la pandemia, ¿no? que nos ha limitado en nuestras acciones, el año anterior y el 2020 hemos reivindicado una acción en la Plaza Colón, donde hicimos un acto ritual, el de 2019, el 11 de octubre, hicimos un acto ritual de presencia de todas las culturas de nuestros pueblos originarios y, bueno, curiosamente al día siguiente era el desfile militar y un paracaidista no pudo caer en plena plaza, ¿no? Suponemos que los ancestros algo hicieron allí, no sé. Y el año pasado hicimos un acto ritual, a pesar de que tuvimos la autorización para hacerlo también con la presencia de todas las culturas. Y claro, recibimos al final, aunque teníamos la autorización, llegó la policía y a controlar y poco menos que a dispersarnos, y 5 carros de policía que llegaron en esos momentos y que no se creían que tuviéramos permiso para hacer, ¿no? Así que, pues, en este año estamos usando más el Zoom y estos encuentros virtuales, ¿no? Para no perder los contactos y todo este trabajo que hemos hecho previamente de difusión y visibilización de las realidades de nuestros pueblos originarios. Así que hemos tenido, no hemos parado, o sea, durante el año no paramos. Seguimos trabajando como Plaza de los Pueblos y nos activamos como 12 de octubre, nada que celebrar, Descolonicémonos. A partir de mayo más o menos empezamos a organizar el arte evento de este año. Qué interesante. Ana, tras las 2 convocatorias de huelga anteriores que fueron un hito a nivel mundial, salió en la prensa internacional de todo el mundo, el año pasado no se convocó una huelga general en todo el Estado. ¿Y cuáles fueron los motivos por los que no se continuó con esa convocatoria de huelga? ¿Y siguen vigentes esos motivos en 2021? Bueno, es curioso porque para una huelga, y más para una huelga como la que planteábamos nosotras, que no era solo una huelga laboral, era una huelga de cuidados y era una huelga de consumo. Es muy importante la huelga de consumo, igual hablamos luego, porque es una manera, por ejemplo, de visibilizar todo el sistema colonial, ¿no? que nos rodea y nos permea por todas partes. Motivos para la huelga siempre hay, y yo diría que este año los motivos para la huelga se habrían multiplicado incluso. ¿Cuál es el problema? Que las huelgas, y sabéis perfectamente aquí, necesitan de una preparación, necesitan de un trabajo muy minucioso, con las bases, con los colectivos, con las personas de a pie. El año 2018-19 estuvimos pateándonos todos los mercados, todas las calles, explicando una y otra vez que cualquier mujer podía hacer huelga porque siempre tendría un hijo al que le estaba planchando las camisas, siempre tenía un nieto al que recogía al colegio y tenía razones para ella. ¿Qué ha pasado este año? Es que este año no se ha podido hacer casi nada. Primero por el Zoom. El Zoom para organizar una huelga yo creo que no es
el instrumento más adecuado. Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta que justamente la super precarización, la emergencia social que hemos tenido ha hecho que todas las mujeres que hemos estado trabajando en la huelga del 18, la del 19, en la revuelta del año pasado, que fue una propuesta semejante, paralela, pues hemos pasado todos estos meses, en despensas, en redes de cuidados, poniendo parches en casa desbordadas, en los hospitales, o sea, hemos trabajado demasiado como para preparar una huelga, en cierta manera. Y luego también hay que pensar un poco que la huelga tuvo muchísimo impacto, modificó mucho la percepción del 8 de marzo, cosa que está muy bien, pero creo que es un instrumento que hay que organizar con cierta cautela. Es decir, si tú todos los años, el 8 de marzo, haces una huelga, llegará un momento que el 8 de marzo será festivo, porque el capital dirá, bueno, total, ¿qué más me da que hagan una jornada de lucha? Pues la santificamos en el calendario y todas contentas, ya tenéis el festivo. Mientras que la huelga es algo más, es algo que no debe hacerse solo un día, sino una lucha un poco más amplia, ¿no? Y un poco por ahí viene, las dos razones, no sé si... Perfecto. Te he contestado un poco lo que Perfectamente, querías. todo clarísimo. Cuéntanos, Nélida, ¿por qué es necesario imbricar la descolonización antirracista en el movimiento feminista y en las movilizaciones del 8M? Pues precisamente por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Somos mujeres, mujeres que estamos enraizadas además con territorios, con la tierra, y la riqueza de Europa tiene que ver con la pobreza, el expolio, el genocidio, la superexplotación, ¿no?, de los recursos naturales, y lo que implica también la solidaridad entre mujeres. O sea, creemos que tenemos que todos los seres humanos y las mujeres tenemos los mismos derechos, pero lamentablemente, dependiendo de dónde habitas, hay ciertos privilegios, ¿no? Y tomar conciencia de esos privilegios, incluso que tienen que ver no solamente con el hecho de ser de Europa, vivir en Europa, nacer en Europa, sino que también tiene que ver con el color de tu piel, ¿no? Y ahora en estos momentos que vivimos de exacerbación del racismo, y un racismo institucional que cada vez se hace mucho más fuerte y cada vez es como la razón que mueve de todo las movilizaciones sociales, políticas, ¿no? Y hoy se usa como los inmigrantes somos los que hemos traído la pobreza, los que traemos la invasión, ¿no?, a los territorios de acá ancestrales, cuando nosotros creemos que tenemos que denunciar y visibilizar y hacernos eco, ¿no?, de realidades que son comunes. Y denunciamos y manifestamos que el terricidio que es el genocidio, el asesinato de todos los ecosistemas, ¿no?, no solamente los de aquí, sino que los ecosistemas de quienes venimos de otras culturas, que vienen, saberes que vienen con nuestra cultura, no solamente migran las personas, sino que migran también sus culturas y enriquecen las culturas de destino, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que tenemos que cultivar esa conciencia de descolonización, es decir, tenemos que cambiar el chip, ¿no?, de que estamos en Europa y porque estamos en Europa hay privilegios de los que disfrutamos. Y esos privilegios son en base de aquellos que no los tienen en estos momentos. Por lo tanto, creemos y participamos en la Comisión 8M, de hecho somos parte de la Comisión Migración y Antirracismo 8M, en la que estamos planteando nuevas formas de lucha, ¿no?,
Incluso acabamos de hacer una propuesta de una constitución, ¿no?, por la vida, cambiar la constitución por la vida. Sabemos que la palabra constitución aquí suena, ¿no?, a movilización política, y hay una sensibilidad bastante grande con esto de cambiar o no la Constitución, sobre todo ahora en el momento político, pero nosotros planteamos en estos momentos que tenemos que iniciar un camino de cambio de perspectiva, de cambio de realidad, de lucha contra un sistema político, patriarcal, heteropatriarcal, extractivista, racista, capitalista, que nos afecta a todas, a unas más que otras. Por lo tanto, es un caminar de sororidad entre mujeres. O sea, que cuando Ana hablaba de la huelga del año pasado, pues las mujeres migrantes no han podido hacer huelgas, por ejemplo. Durante la pandemia tampoco han podido quedarse en casa, teletrabajar, ¿no? Porque hay realidades que nos condicionan y nos hacen tener una actitud y una forma de pararnos y situarnos aquí diferente que el resto de las compañeras que nacieron aquí, tuvieron el privilegio de nacer aquí, y otras que hemos venido, que también tenemos el privilegio de estar aquí en estos momentos para hacer ese trabajo conjunto con nuestras hermanas españolas. Muy cierto, muy cierto. Ahora vamos a hacer una pausa publicitaria pequeñita de unos segundos para que veáis nuestro bonito pueblo que tenemos en Ruesta. En este momento vamos a conectar con Teresa Ramos, abogada del Gabinete Jurídico Confederal de la CGT y experta en igualdad en el empleo. Buenas noches, Teresa. Buenas noches. Un segundito. ¿Cuál fue el protagonismo de la CGT en las anteriores convocatorias de huelga? Bueno, pues el 8M de 2018 y de 2019, como acaban de comentar las compañeras, pues fue la primera huelga feminista general en el Estado español, al calor fundamentalmente de los otros 8Ms anteriores, ¿no? Fruto de esos procesos interseccionales, ¿no? Y mirando al sur, ¿no? A las compañeras argentinas, ¿no? De 2017, ¿no? Que utilizaban lemas como nosotras paramos, ni una menos, y vivas nos queremos, que apelaban a la violencia que soportan las mujeres y a que las mujeres somos el centro de muchas cuestiones, y que si paramos se para el mundo, ¿no? En ese contexto se produce la primera huelga, fue muy emocionante, ¿no? Y yo creo que, pues que CGT es una organización sindical que participa no solo en los conflictos laborales, sino también en los movimientos sociales, ¿no? En aquellos espacios feministas, ecologistas, etcétera. Entonces, creo que al haber preavisado, al haber participado en esa huelga, ¿no? En ese eje, como decía Ana, de huelga laboral, ¿no? Aparte de la del consumo, la de los cuidados y estudiantiles, pues yo creo que supo estar un poco a la altura y responder a las peticiones del movimiento feminista y comunicar de forma oficial esa huelga general feminista de 24 horas, ¿no? ¿Se vulneró ese día los derechos sindicales de las huelguistas? Bueno, pues claro, como comentaba Nélida, la huelga, la comunicación de huelga formal protege y da amparo
a aquellas personas trabajadoras que pues tienen un contrato laboral y está en ese ámbito productivo formal, ¿no? Sí que es verdad que no ampara ni el trabajo reproductivo ni a otros ejes que mencionaba que daban que lo que pretendía el 8M es difundir también ese tipo de huelgas, ¿no? Si nos referimos a esa huelga laboral, efectivamente, pues acordaros que había un momento de incertidumbre, ¿no? De al ser la primera huelga feminista, si era legal, si no, hubo muchos trabajos de información y sí que hubo pues atropellos de negar el derecho a la huelga y de coaccionar un poco el ejercicio libre y voluntario, ¿no? De hecho, bueno, hay sentencias que avalan que las empresas vulneraron el derecho fundamental a la libertad, a la huelga, el derecho de huelga, como por ejemplo pues la televisión gallega fue condenada por el TSJ de Galicia y al sustituir a una presentadora de telediarios que fue sustituida por su editor, cuyas funciones no eran presentar un programa, ¿no? Entonces fue condenada ya que había vulnerado el derecho a la huelga. Asimismo, otro caso, en este caso de servicios mínimos abusivos, el TSJ de Andalucía, contencioso administrativo, condenó a la Junta de Andalucía por establecer servicios mínimos abusivos que hacían ilusorio el derecho a la huelga, ¿no? En aquellas actividades esenciales, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hubo prácticas bastante generalizadas de vulneración, pero que en algunos casos se produjeron sentencias positivas y condenatorias. En marzo de 2019 se modificó la Ley de Igualdad, afectando a los planes de igualdad de empresas y, sin embargo, los incumplimientos de estas están a la orden del día. ¿Qué supone el nuevo cambio legislativo en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres? Bueno, pues claro, nos tenemos que remontar a la Ley de Igualdad del 2007, que fue una ley código, ¿no? Que pretendía como remover los obstáculos que hacían que la igualdad no se convirtiera en real y efectiva. En el ámbito del empleo, fundamentalmente las medidas principales fueron el permiso de paternidad de 13 días, más los 2 días de permiso de nacimiento, en total 15 para el otro progenitor, y la introducción de los planes de igualdad como aquel instrumento que establecía como unas medidas correctoras para corregir las desigualdades existentes en la empresa. Quedaba pendiente un desarrollo reglamentario pues que llegó en 2019, muchos años después. Hay estudios, informes que establecen que los planes de igualdad de la Ley de Igualdad apenas ha supuesto un éxito o una mejora fundamental o al menos interesante en la igualdad la igualdad entre los hombres y mujeres en el empleo, lamentablemente. Entonces entra en vigor este Real Decreto, el 6/2019, publicado el 7 de marzo de 2019, y lo que pretendía, pues en primer lugar, equipara el permiso de maternidad y paternidad, llamado permiso de nacimiento, y establece una línea que intenta de ser de corresponsabilidad. Es decir, las medidas de conciliación en el ámbito del empleo siempre han recaído sobre las mujeres, es decir, que aparte de conciliar y trabajar, eso ha supuesto menor salario, menor cotización y, por tanto, en consecuencia, mayor pobreza. Bien, entonces lo que pretendía es que la conciliación se dirigiera a ambos progenitores. Y, por otro lado, introducía mejoras en ese desarrollo reglamentario pendiente del 2007 en los planes de igualdad, aumentando la obligatoriedad de la negociación colectiva de los planes de igualdad desde los 50 trabajadores hasta los existentes 250. Pero no es la única novedad legislativa, sino que el año pasado, en 2020,
se publicaron 2 reales decretos, el 901 de desarrollo de planes de igualdad y el 902/2020 relativo a la brecha salarial. Bien, el primero entra en vigor ya el 14 de enero y el otro queda pendiente todavía para el 14 de abril, ¿vale? O sea que no está en aplicación. Y lo que pretende es desarrollar un poco el 901 aquellos aspectos de los planes de igualdad, pues computar cómo se computa a los 50 trabajadores, inicios de constitución de la mesa negociadora, el contenido de la fase de diagnóstico, que ahí sí que establece más pormenorizadamente qué datos tiene que facilitar la empresa. En definitiva, sí que desarrolla y concreta un poco la negociación de los planes de igualdad, pero lamentablemente hasta ahora los planes de igualdad no han supuesto una mejoría en la realidad en el empleo, lamentablemente ha supuesto como un documento que tiene que aprobar la empresa, pero no ha supuesto una voluntad política real para llegar a cabo ese fin. Y tenemos que esperar los resultados de la aplicación de estos reales decretos, pero a mí lo que me parece es que si no viene acompañada por campañas fuertes, pues de intensificación de campañas de control y fiscalización, de que se cumpla realmente la normativa, que se aumente el personal dentro de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, es decir, que implementen recursos materiales y personales para que realmente se haga una implantación y una evaluación y seguimiento real de estas cuestiones. Si no, pues yo creo que vamos a seguir como ahora, que lamentablemente no ha habido muchos avances. Teresa, desde CGT estamos poniendo un especial foco de atención en las personas migrantes y refugiadas, ya que el sistema las aísla y las precariza. Tenemos el ejemplo de las temporeras de las fresas de Huelva que sufrían violaciones y acoso sexual para poder trabajar. ¿Qué conflictos o posibilidades de reconocimiento de sus derechos ves? Bueno, pues ahí me remites un poco al trabajo en el campo, que tiene notas de bastante precariedad en general, ¿no? Claro, me refieres a, pues claro, los hechos pues que saltaron, ¿no? Que antes estaban invisibilizados y saltaron pues en torno a 2018, de las condiciones pues lamentables, no solo de incumplimientos laborales, sino de las situaciones de habitabilidad que se encuentran en los asentamientos al lado de los campos de fresa de Huelva, llevado a cabo por personas trabajadoras, especialmente por mujeres también marroquíes, trabajadoras del campo, en el que se producen episodios de violencia sobre las mujeres pues a través de abusos y agresiones sexuales. Lamentablemente esos hechos a día de hoy, ojo, estamos hablando pues de abril y junio de 2018, a día de hoy, respecto a las denuncias presentadas en los correspondientes juzgados, ya sea el juzgado social por incumplimientos laborales y vulneración de derechos fundamentales, como el juzgado de lo penal a través de agresiones y acoso sexual, entre otros delitos, pues algunos de ellos se han sobreseído y otros están pendientes, en la mayor de los casos, de incluso sentencia en primera instancia, no se ha producido. Entonces, lamentablemente, la tutela judicial efectiva, el acceso a los tribunales, a una resolución justa, acorde a derecho, está por llegar. Por lo tanto, es un proceso de desamparo respecto a la Administración de Justicia bastante evidente. Por otro lado, es un tema que no es solo responsabilidad de las empresas, sino también de la Administración española, ya que muchas de las temporeras migrantes son contratadas en origen, es decir, que en ese proceso intervienen no solo Administración marroquí, sino Administración de Trabajo española. Y no es que estén incumpliendo las empresas, sino que la Administración española no está velando y no está controlando el cumplimiento de las normas en derechos muy básicos, de derechos humanos y con enfoque de género. En el caso de las violencias producidas hacia las trabajadoras marroquíes.
De hecho, no es que lo tenga que decir, pero ya los relatores de Naciones Unidas, sobre extrema pobreza, que acudieron el año pasado a territorio español en relación con la falta de derechos de la crisis de la COVID, dijo que lamentablemente los asentamientos eran peores que un campo de refugiados y que el Estado español tenía que velar por el cumplimiento de los derechos laborales y de las violencias sobre las mujeres que se estaban produciendo en algunas situaciones sobre las temporeras marroquíes. Entonces, no es necesario que lo diga el relator, pero bueno, simplemente es un símbolo más de que es un campo absolutamente invisibilizado y en el que se encuentran pues, mezclados muchos derechos y muchas intersecciones que suponen que viven situaciones de mayor vulnerabilidad, mayor precariedad y de violencia sobre las mujeres. Pues muchísimas gracias, Teresa, por sacar un ratito y poder contarnos todo. Muchísimas gracias a vosotras. Bueno, la sección de CGT en el Banco Santander ha estado siempre apoyando la lucha zapatista. En estos momentos de fusiones, de ERES, de cierres sucursales, la lucha sindical en la sección es muy fuerte. Nuestras compañeras han estado entrevistando a Silvia Torrijos, que es delegada sindical de la CGT en el Banco Santander. Nosotras lo que pretendemos es que estamos luchando por crear una sociedad en la que todos y todas seamos iguales y que no tenga nada que ver con mujeres, hombres. Pero es que el capitalismo es justo todo lo contrario, ¿no? O sea, lucha solamente por sus intereses. Y en sus intereses, pues, también les viene muy bien el papel que ocupamos la mujer ahora mismo. Les viene muy bien que en esta red nosotros seguimos ocupando del cuidado del todo, de mantener que todo esto funcione, para que ellos, el capitalismo, siga creciendo, ganando más y haciendo la brecha de la desigualdad cada vez más grande. La pandemia evidentemente ha aumentado la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, pero por el tema recurrente de siempre, ¿no? Porque nosotras al final soportamos los cuidados del mundo y en un momento de crisis sanitaria obviamente lo que hay que reforzar es el tema de los cuidados. Entonces nosotras nos hemos visto teniendo que redoblar los esfuerzos, partirnos en muchos trocitos, porque todos eran importantes, había que atender el trabajo, había que atender a los niños, había que atenderlo todo y eso ha dependido muchísimo de nosotros. Obviamente en el tema laboral es más que indudable que toda la destrucción de empleo que está habiendo está repercutiendo fundamentalmente en las mujeres. También las mujeres son la mayoría las que tienen trabajos sin contrato, los trabajos más precarios, los trabajos del hogar, que en la época de la pandemia se han cerrado las puertas de los hogares, con lo cual las compañeras no podían ir a hacer sus trabajos y esto está suponiendo, bueno, y ya no hablemos de las mujeres que están sufriendo violencia de género. Eso creo que es lo más dramático de todo lo que está pasando en esta época pandémica. En la época más fuerte de la pandemia, cuando estábamos todos teletrabajando, todos hemos estado en Zoom con la compañera y los niños detrás y ocupándose de todo. Y eso va a seguir pasando. O sea, en el momento en el que permitamos que el teletrabajo llegue para quedarse, ya va a hacer que nuestra obligación es trabajar y rendir 100%, por supuesto, o 200%, pero seguir ocupándonos de todo porque ya estamos en casa. ¿Ahora qué me vas a decir tú que necesitas reducción de jornada? ¿Ahora qué me vas a contar? Si estás en casa, como si esto fuera un premio. Las mujeres sostenemos mucho el cuidado del mundo, pero también apoyándonos unas en las otras. Nos apoyamos en nuestra madre, en la vecina, en la mamá del niño del cole que te le recoge, todo esto. Y todo eso se paró. Pues imaginar eso, yo no estoy en ese sector, pero yo me puedo imaginar aquellas limpiadoras de los hospitales, ¿no? Qué duro, ¿no? Que iban ahí, que convivían con el COVID día a día, viendo cómo la gente se moría, que muchas de ellas habrán perdido el trabajo, porque claro, esto, que ni las van a poner la vacuna, ni las van a tener en cuenta absolutamente para nada, porque ¿qué importa la limpieza? Y luego además tenían todo lo que tenían en su casa con el miedo de llevar el bicho a sus hogares. Han sido situaciones dramáticas y la mujer ha estado expuesta en primera línea, llevándose nuevamente la peor parte de la historia. ¿Usted se considera feminista? ¿Se definiría así?
Si me hubiera hecho usted esta pregunta hace 10 años, hubiera dicho que no. Y hoy le digo que sí. O sea, una mujer que es el ejemplo máximo del capitalismo más voraz que hay en este país, bueno, y quizás en el mundo, ¿no? Y que nos vaya a dar lecciones de feminismo. Fíjate cuánto sabe de feminismo esta mujer, ¿no? Que es antagónico. Eso sí, no hace falta saber mucho de feminismo para saber que capitalismo y feminismo son términos antagónicos. Unos luchamos por la igualdad y ellos pues por hacer la brecha cada vez más grande. Los ricos más ricos, los pobres más pobres, y dentro de la pirámide de la pobreza, la mujer, los inmigrantes, los pobres. En el Banco Santander se sufre una gran discriminación por ser mujer, y eso es algo objetivo que puedes mirar simplemente analizando la plantilla. Tú miras en el censo la plantilla y efectivamente pues más o menos hay paridad entre hombres y mujeres, bueno, un poquito más de hombres, pero vamos. Pero en cuanto te pones a analizar los niveles, los directivos están entre el nivel 1 al 5 tenemos un 67% de hombres. O sea que el techo de cristal en Banco Santander es infranqueable. Y ese es una de las primeras síntomas donde ves que hay una discriminación por razón de género, y luego en el trato. Ahora, por ejemplo, estamos en estos momentos inmersos en un ERE en Banco Santander, un ERE muy fuerte que va a afectar a 5.000 personas. Y por el tiempo que llevamos de evolución del ERE sí que estamos viendo que está impactando muchísimo más en mujeres que en hombres. Por ejemplo, el colectivo que más afectados se está viendo son mujeres que tienen cargas familiares, que tienen mujeres que ya habían dicho que no a cambios de puesto porque les implicaba un cambio de horario, por ejemplo, y no podían asumirlo porque era incompatible con el cuidado de sus hijos, por ejemplo, y ahora están viéndose externalizadas a otras empresas que no son Banco Santander, que no son convenio de banca. Con lo cual al banco le importa muy poquito la problemática de las mujeres, que somos las responsables de los cuidados al final. Una mujer en el sector de la banca, para conseguir los mismos derechos que un hombre, bueno, en el sector de la banca y creo que en casi todas las empresas, al final tiene que repetir el esquema de lo que hacen los hombres, que es poner su vida laboral en el centro y todo lo demás de forma secundaria. Pero mi prioridad absoluta es el trabajo, yo me pongo ahí disponible total. Pues eso es lo que tiene que hacer al final una mujer, repetir el esquema que criticamos, con lo cual es que es inviable, porque no queremos eso, pero es que no lo queremos ni para las mujeres ni para los hombres, es que hay que cambiar el paradigma de cómo nos relacionamos y cómo se relacionan las empresas con los trabajadores. En los puestos de responsabilidad de las organizaciones, incluido la CGT, al final están los hombres, y no es por falta de capacidad de la mujer, eso es obvio y está aprobado, no vamos a discutir de esto. Pero es por el problema de siempre, que al final para estar en un puesto de responsabilidad tienes que dar tanto de ti que es incompatible con el cuidado de lo que tienes detrás, de lo que tienes de tus padres, de tus hijos, de tu vida en general. Y para nosotros sostener todo eso es que nos han educado, lo llevamos, y al final tienes que decidir y decides quedarte seguir cuidando tu vida personal, tu gente, y dejas la militancia, ese terreno de la militancia para los hombres. Ahora cada vez más se están creando espacios no mixtos en los que estamos solamente las mujeres, y es ahí donde yo he podido comprobar la diferencia que tenemos en cuanto a cómo trabajamos, cómo resolvemos. Nosotros estamos enseñadas a funcionar rápido, muy efectivas, nada de perdernos en los cantares, no necesitamos escucharnos tanto como los hombres. Es así, yo asisto a muchas reuniones mixtas, a muchas asambleas mixtas, y un hombre habla y el otro va a decir lo mismo, pero tiene que decirlo. Y con las mujeres eso os puedo asegurar que no pasa, pero porque nosotras es que tenemos el tiempo contado, entonces no nos podemos perder en los cantares, nos ponemos de acuerdo muy rápido, somos muy respetuosas trabajando, por lo menos mi experiencia en los espacios no mixtos. Así que somos diferentes y deberíamos empezar a engranar lo bueno que tenemos unos y lo bueno que tenemos otros, pero analizar las cosas que los hombres no han sabido llevar y, caminar juntos de otra manera. Muchísimas gracias, compañeras, por vuestro esfuerzo. Ana, esta nueva ley de la que antes nos hablaba Teresa, ¿afecta a todas las mujeres por igual o excluye a las más precarizadas? Es decir, si dentro de las líneas prioritarias de reivindicación, ¿qué lugar ocupa la igualdad efectiva de las empleadas del hogar, las migrantes y las presas?
Bueno, esta ley, Teresa lo contó clarísimamente, cuáles son los límites. Afecta a las mujeres asalariadas en empresas mayores de 50 trabajadores y está enormemente dependiente, que ha dicho una cosa súper importante, a que se haga una inspección de trabajo efectiva, que se podría ampliar, por ejemplo, a una inspección de trabajo efectiva en el campo. A mí me ha dejado bastante sorprendida, bueno, sorprendida no, pero hay que recordar, por ejemplo, que cuando se planteó durante la pandemia vamos a hacer inspecciones de trabajo en el campo, hubo un clamor de los empresarios del campo como de, uy, parece que tienen algo aquí que ocultar. Pero claro, quedan dos cosas. Queda por una parte que por mucho que se fomente la igualdad efectiva en las empresas, vamos a suponer que esta ley lo va a hacer y lo quiere hacer, las razones, las circunstancias, incluso de las mujeres que trabajan de manera regular, no están todas vinculadas a su convenio y a su situación laboral. Si no hay un plan eficaz de ayuda social, si no baja el precio de la vivienda, si no se consigue que haya una cobertura social para, no todo, porque hay parte del cuidado que se quiere hacer, pero aliviar un poco todo el peso de cuidado alrededor, que ahora mismo la única solución que hay para una mujer que trabaja una jornada completa en una empresa de mayor de 50 habitantes es contratar, si tiene sensatez, de manera legal y si no en negro, a una mujer migrante que va a llegar a su casa y hacer ese trabajo. Este sistema está provocando que unas mujeres exploten a otras y parte de lo que tenemos que dejar enormemente claro es que estas mujeres explotadas son las que tenemos que estar ahí. Si me preguntas así a bocajarro, te diría que la mejor ley para mejorar el empleo y para mejorar la situación de las mujeres precarizadas sería derogar la ley de extranjería, por ejemplo. O sea, derogamos la ley de extranjería y empezamos a jugar con las reglas de juego. Las trabajadoras domésticas, hace unas semanas se vendía como una enorme victoria, y es una victoria, pero da pena que sea una victoria, que se iba a hacer una campaña para decirles a las mujeres, a las familias que emplean a estas mujeres, que estaría bien que les hicieran un contrato legal. Bueno, si esta es la victoria que tenemos, vamos a celebrarla como sea, pero mientras tanto las trabajadoras domésticas siguen sin estar incluidas en el convenio 189, que dice que deben tener el mismo régimen de seguridad social y de cobertura que el resto de las trabajadoras, y ahí estamos, y no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque estamos en un sistema en el cual sí se regulariza a la población migrante en situación administrativa irregular, si se equipararan las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, pues habría que gastar muchísimo más dinero y a lo mejor las empresas no podían tener los beneficios que tienen y a lo mejor el Estado no podía gastar en las cosas que está gastando, sino que tendría que dedicar mucho más dinero a causas sociales. Con lo cual, esta lucha de las trabajadoras domésticas, que es absolutamente ejemplar, y que llevan 20 años, 20 que yo recuerde, quizá más, organizadas y peleando por esto, por el convenio 189, por su dignidad, por la derogación de la ley de extranjería, es enormemente importante. No solo porque es un número enorme de personas, ¿no?, sino porque si este Estado no es capaz de cumplir con una resolución claramente especificada, que además les equiparen derechos al resto de los trabajadores, es que probablemente no esté dispuesto a hacer absolutamente nada más. O sea, si no pueden hacer esto, que es un gesto fácil, a lo mejor no podemos esperar que se invierta lo suficiente en las escuelas, a lo mejor no podemos esperar que se revierta la privatización de la sanidad, a lo mejor no podemos esperar un montón de gestos que al final afectan a esto que llamamos precariedad. Cuando hablamos de precariedad no es solo que tengamos un contrato de 2 semanas y no sepamos si vamos a renovarlo o si nos vamos a ir a la calle. Cuando hablamos de precariedad hablamos de una situación vital de continua inestabilidad que pasa una factura enorme a todos los trabajadores y a las trabajadoras, pero pasa una factura enorme sobre todo a las mujeres, porque
Primero porque la sufrimos más, objetivamente, y segundo porque tenemos la mala costumbre de preocuparnos muchísimo más por las personas que tenemos a nuestro cargo. Será educación, será sociabilidad, no es algo que quiera quitar, o sea, a mí me gusta mucho preocuparme por mi familia, pero me gustaría preocuparme de una manera un poquito más relajada, la verdad. Nélida, sabemos que EZLN va a organizar una gira por Europa. ¿Qué implicación tenéis en este evento y cuáles son los objetivos? Pues mira, nosotras somos seguidoras de los procesos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mucho antes incluso de habitar en este territorio, en este lado del mundo, ¿no? El proceso zapatista para los pueblos originarios es un proceso de los más significativos, o sea, para los pueblos originarios, de un modelo a seguir, un modelo que ha permitido que se pueda visibilizar otro mundo, otra forma de organizar el mundo y que sea alternativo al sistema colonial, racista, patriarcal, capitalista, ¿no? Neoliberal. Nosotras conocemos y ya hemos estado con la anterior visita que hubo de la zapatista en 2016 y participamos con ella en algunos encuentros y con el fin de revisar prácticas, de compartir experiencias, de compartir propuestas, ¿no? En este momento estamos participando en la organización, es decir, estamos haciendo propuestas y contrapropuestas también, porque los ejes que se han determinado, que son 7 ejes, ¿no? En función de los 7 principios de la zapatista, ¿no? Vemos que todo esto, la propuesta que se está haciendo es una propuesta como lineal, y en realidad en nuestros mundos originarios pues somos circulares, e incluso las relaciones son horizontales. Entonces estamos en estos momentos haciendo una propuesta de poner en común nuestras luchas de resistencia y las formas de reexistencias, ¿no? que tenemos que establecer, ¿no? Es importante esta visita porque está removiendo también aquí a todas las organizaciones sociales, o sea, no solamente nosotras que venimos de esos lados del mundo y que también queremos que hayan procesos de liberación nacional, que en el caso mío, ¿no? Que nosotros trabajamos con el pueblo mapuche, el movimiento de resistencia mapuche pues lo tiene como un ejemplo y lo reivindica como un modelo de recuperación, un modelo de autonomía, de autodeterminación, que es lo que tiene el ejército zapatista en este momento, pero que está enfrentado al sistema y al modelo neoliberal en estos momentos. Está sufriendo en estos momentos ataques, ¿no? Muertes de líderes y dirigentes indígenas, que se produce en México, que se produce en Colombia, que se produce y son líderes que se produce en Chile. O sea, ahora mismo Chile estamos teniendo conflictos permanentes y arbitrariedad y asesinatos impunes de la policía que te dispara porque tienen todo el poder para hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que en estos momentos creemos y estamos haciendo una propuesta de encontrarnos con todas las organizaciones, porque creemos que los temas que se plantean y que se van a trabajar son transversales, nos atraviesan. Entonces no podríamos hablar de colonización dentro de migración, dentro del trabajo, o la cultura, hablar de cultura, arte, sin nombrar los territorios. O sea, para nosotros
habitar. Además, este territorio está cruzado por todas estas ejes, todos estos temas, ¿no? Más que por eso no queremos hablar de ejes, sino que círculos de temas que tienen que ver con la cosmovisión también de nuestros pueblos, que van más allá de los temas que podemos tener en función de la economía, en función de la política, ¿no? Todo el tema de la educación, todo el tema de la espiritualidad también, de los pueblos originarios, que tal vez cuando hablamos de espiritualidad aquí se tiende a asociar a la religión, y no es eso, sino que tiene que ver con todos esos saberes ancestrales que están despertando en estos momentos y que están habitando todos los pueblos, que se están levantando en estos momentos como una alternativa a esta crisis climática que se habla, pero que no es una crisis, ¿no? Que es el sistema perverso, que es una pandemia más. No solo la pandemia que estamos viviendo ahora no es casual, forma parte de este proceso. Las pandemias le han venido muy bien a todos los procesos, a todos los pueblos y a todos los gobiernos, ¿no? En el caso de Chile les ha venido pero fenomenal la pandemia, porque con eso ha paralizado muchas movilizaciones y está justificando también los crímenes y la impunidad también de la represión y de la militarización de nuestros territorios, ¿no? Por lo tanto, el trabajo, el objetivo de participar con las LAMIEN, con las hermanas y hermanos que vienen del Ejército Zapatista, pues es un trabajo de construcción, de deconstrucción, ¿no? De estas influencias que tenemos, y de reconstrucción y de reafirmación de nuestros saberes ancestrales. Muy, muy interesante. Como todos los meses, aunque los últimos 2 por problemas organizativos no pudimos, Bea nos ha preparado nuestro briconsejo del mes sobre este tema. Hola a todas y bienvenidas al briconsejo. Llegamos a un nuevo 8 de marzo, dejando atrás un durísimo año marcado por la crisis sanitaria y económica originada por la aparición de la pandemia de COVID-19, pero también un año muy largo para las mujeres. El virus de la pandemia, que hacía aparición en nuestras vidas hace ahora un año, ha traído consecuencias para toda la sociedad, para la clase trabajadora y especialmente para las mujeres. Y es en este contexto en el que intentan convencernos de la llegada de una nueva normalidad, pero en la que vemos que se mantienen todos los viejos cánones: explotación laboral, terrorismo patronal, precariedad y temporalidad, ausencia de ayudas para familias monomarentales, etc. Por no hablar de la terrible realidad que muchísimas compañeras han tenido que vivir durante los meses más duros de la pandemia, encerradas en sus viviendas con sus maltratadores y acosadores, precisamente por la ausencia de políticas encaminadas a erradicar el machismo de este sistema patriarcal. Hemos visto y comprobado cómo el Estado ha utilizado la pandemia para crear unas medidas mucho más represivas, que finalmente han terminado repercutiendo en el día a día de las mujeres. Pero de manera paralela, también hemos asistido al nacimiento y puesta en marcha de iniciativas lideradas por mujeres para asistir y colaborar con otros colectivos, grupos o más mujeres en barrios, ciudades y pueblos. Nuestras redes de apoyo y solidaridad han sido nuevamente las que han paliado todas las carencias de la clase política y empresarial en unos momentos tan complicados como los que nos están tocando vivir en los últimos meses. Es por eso que desde la CGT volvemos un año más a reivindicar la jornada del 8 de marzo como un día de lucha que debe mantenerse los 365 días del año. Y también ante esta situación, desde nuestra organización realizamos un llamamiento para adoptar el anarcofeminismo como herramienta de transformación de la sociedad en la construcción de un mundo nuevo, basado en los valores del apoyo, la solidaridad y la igualdad real entre personas. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima.
Ahora vamos a conectar con Ros Rosano del colectivo Mujeres y La Sexta de la Otra Europa y participantes también de la organización de la gira zapatista en la Otra Europa 2021. Buenas noches, Ro. Hola, buenas noches. Muchas gracias a Rojo y Negro por la invitación. A ti por venir. ¿Por qué es necesaria la mirada de las mujeres en el apoyo europeo al zapatismo? ¿Habéis vivido la reproducción del patriarcado entre algunas personas y de modos de funcionar en la Otra Europa? Sí, bueno, primero que nada, pues decir que todas en nuestra colectiva, de Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y en la Via Yala, sentimos una gran emoción y gran compromiso de poder participar a esta coordinación europea junto con la CGT y en la preparación de esta travesía transoceánica, ¿no? Es impresionante la organización y cómo se han articulado diferentes colectivas, organizaciones, personas para la llegada de las y los compañeros. Decir sobre todo que específicamente para este viaje se está preparando una delegación desde las comunidades autónomas zapatistas y del Congreso Nacional Indígena que será integrada principalmente por mujeres. Pensamos que la participación de la mujer es importante en todos los ámbitos y dentro del movimiento zapatista pues ha tenido un rol esencial desde sus inicios. Las mujeres zapatistas nos han llamado a organizarnos desde hace décadas. Ya en los primeros años 2000 hubo un encuentro con las mujeres del mundo y ahora hace unos 2, 3 años, desde el 2018, las compañeras han convocado a 2 encuentros internacionales de mujeres que luchan en sus territorios autónomos. Y así pues nos han llamado a intercambiar experiencias y desde las diferencias poner en común las problemáticas que nos aquejan como mujeres y como disidencias, pero también nos han llamado a poner en común las soluciones y los caminos que vamos construyendo contra la violencia heteropatriarcal, la violencia colonial y la capitalista, que van conjuntas, ¿no? Desde nuestra colectiva pensamos que las mujeres de Europa y de todo el mundo tienen ahora una lucecita que las mujeres zapatistas nos han transmitido en estos encuentros internacionales y que tiene que ver con un compromiso por la defensa de nuestras comunidades, de nuestras cuerpas, de la madre tierra, de nuestras espiritualidades y de nuestras formas de organizarnos. Me da mucho gusto que, bueno, aquí compartir el espacio con ustedes de la CGT, con Nélida de Tragunche también. Estaba escuchando toda la propuesta y las contrapropuestas también. Nos parece genial el poder confluir y converger en esta organización. Así que pensamos que la mirada de cada mujer en Europa, de las mujeres trabajadoras, las campesinas, las migrantes, las mujeres negras, las mujeres de los suburbios y desde las disidencias sexuales es indispensable para esta gira y para la revolución. Sobre lo que comenta sobre el apoyo o la solidaridad desde Europa hacia el zapatismo, pensamos que no sea de este modo. Pensamos que, y estamos convencidas que debe ser en reciprocidad, no solamente, digamos, desde el norte hacia el sur global. Pensamos que la lucha debe ser conjunta. Y en ese sentido, el viaje es una ocasión de conocer y sentir otras realidades y que nos lleven a una comprensión de ellas, pero también una ocasión de reconocer los privilegios que lleven a un cuestionamiento, como decía Nélida hace rato, ¿no? De las mujeres europeas que nacieron ahí. Y más allá de la comprensión del cuestionamiento, pues enlazar las luchas, ¿no? Y comprender las luchas. En ese sentido, pues para este viaje se ha conformado una comisión de género que está trabajando sobre una coordinación para encuentros regionales y un gran encuentro europeo de mujeres que luchan. Así que, pues todas las mujeres que nos están escuchando y las disidencias también, la invitación está abierta para compartir y para participar de la organización. Sobre la segunda pregunta, claro que en Europa vivimos diariamente la reproducción del heteropatriarcado, del sistema colonial, del clasismo, del sexismo y pues muchas actitudes discriminatorias. Pensamos que estamos en las entrañas de la bestia, de la hidra capitalista, como llaman las compañeras. Por eso es importante que desde acá se vayan desarticulando y se vayan fisurando todas estas opresiones conjuntas. Las políticas migratorias, la discriminación, el extractivismo salvaje, la participación y la complicidad desde los estados europeos dentro de las guerras en contra de los pueblos originarios tiene que ser combatida desde estas entrañas.
es lo que pensamos. Por otra parte, creemos que también hay un camino a seguir dentro de nuestras propias organizaciones, dichas de izquierda o anticapitalistas o revolucionarias o anarquistas, de lo que llamamos la otra Europa, ¿no? Y este camino tiene que ver con la despatriarcalización. Como dicen en Chiapas, pues estas cuestiones anticapitalistas, la lucha de izquierda, bueno, como los queramos llamar, es junto con pegado, ¿no? Va junto con pegado. No se puede avanzar en la revolución si no hay una despatriarcalización. Y eso también nos lo han enseñado las compañeras kurdas. Entonces pensamos que es un compromiso constante, un compromiso cotidiano y muy real, que todas las personas estamos expuestas y tenemos actitudes patriarcales y hay que seguir trabajando pues desde nuestros propios espacios. ¿Cómo esperáis que termine este 2021 tras el paso de la montaña en el mar, que es así como han llamado a la gira zapatista, por la otra Europa? Bueno, pues las compañeras siempre nos han preguntado, nos han compartido, las compañeras zapatistas nos han compartido desde su quehacer, cómo lo están haciendo, pero también nos han lanzado la pregunta, ¿y ustedes qué están haciendo de sus geografías? Ellas nos dan, nos ponen en ejemplo, ¿no? Su lucha constante de la organización política, la salud, la autodefensa, la reproducción de la vida, y pues nosotras ahora tenemos que responder también, ¿no? Nos han dado mucha esperanza y pues pensamos que este viaje pues sea lo que dije hace rato, ¿no? Un momento de encuentro que se viene esperando desde los años 90, desde el levantamiento en el 94, y que ahora en el mes de junio podrá al final pues llevarse a cabo. Pensamos que esto sea un pretexto para que nos encontramos, nos fortalecemos y poder reconocer las diferentes realidades a través del mundo, ¿no? Reconocernos en la otra persona y reconocernos dentro de la lucha común, en la lucha por una vida digna, ¿no? Y en defensa de la tierra. Pensamos que a veces estamos muy aislados, pensamos que a lo mejor en Europa se vive un individualismo muy exacerbado, ¿no? Entonces ahora es momento de tejer redes, de tejer puentes más fuertes, ¿no? Los que ya existen y a lo mejor inventar unos nuevos, ¿no? Nos han dicho las compañeras y los compañeros zapatistas que se va a venir peor la situación, ¿no? Ellos ya desde el 2015 hablaban de un daño gigantesco de la hidra capitalista. Y bueno, hemos visto en muchas partes, como en muchas partes del mundo, ¿no? Como en los territorios zapatistas, pero también, como decía la compañera Nélida, en cualquier lugar que se pretende pillar y se pretende desaparecer a los pueblos mediante grandes proyectos capitalistas, ¿no? Mediante la militarización. En Chiapas ahora es algo constante, los ataques paramilitares. Entonces pensamos que vamos compartiendo y que vamos tejiendo estos puentes para que esta violencia se acabe, ¿no? En contra de las mujeres, de los pueblos, de las disidencias. Bueno, esto es una excusa para organizarnos, ¿no? Ellos decimos que traen un viento de resistencia y pues la esperanza es que este viento nos haga unirnos, nos haga comprendernos, reconocernos y hacer una unión más fuerte, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ro, por estar esta noche con nosotros y esperamos tenerte aquí algún día. Sí, lo haremos. También quería dejarle una pequeña información. Si ustedes están escuchándonos, sí, claro. Pues pueden escribir a info@viajesapatista.eu, en donde podemos dar un poco más de información, y si no, también pueden consultar los comunicados sobre el viaje y adherir a la Declaración Conjunta por la Vida en enlacesapatista.zln.org.mx. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio. A ti, hasta luego. Ana, la lucha de hoy también es la lucha del mañana. Actualmente existe una brecha salarial entre hombres y mujeres pensionistas, y las trabajadoras de hoy van a ser las pensionistas del futuro. ¿Qué luchas tenéis previstas para equilibrar esta balanza? Bueno, en general la Comisión 8M hace mucho hincapié en una frase, que es una frase más, una de las muchas más que hemos tomado, espero que no en un sentido expoliador, de las compañeras de América Latina, que es poner la vida en el centro.
Y poner la vida en el centro significa hacer un pequeño desplazamiento de una realidad que tenemos aquí, que es que el trabajo, y el trabajo asalariado y el trabajo regular asalariado determina los derechos sociales de una persona. Poner la vida en el centro, en cambio, puede significar dar la vuelta a esta situación. Es decir, el ser humano, hombre, mujer, como quiera definirse, es una persona sujeta a derechos, y esos derechos no pueden depender de que una empresa le haya contratado por 6 meses en unas condiciones más o menos de explotación. El derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a la vida digna, el derecho a los cuidados, a recibirlos y a darlos, tiene que ser un derecho intrínseco al ser humano, porque es parte de la vida que queremos cuidar y que queremos poner. Entonces, además de la lucha por la brecha salarial, además de la lucha por equiparar, por ejemplo, las pensiones de las mujeres que han tenido parón en su vida laboral por haberse quedado cuidando los hijos, además de todas esas cosas, creemos que sería importante empezar a darle la vuelta a la tortilla y empezar a pensar en los derechos, en la garantía de nuestras vidas, de una manera disociada del trabajo, lo cual parece una cosa muy sencilla, pero implica una revolución bastante completa en la cual todo, por lo menos desde luego todo el presupuesto tal y como se calcula, la distribución de la riqueza, pues tiene que dar una vuelta, si además entendemos que esa vida en el centro, por supuesto, no se reduce ni a Madrid, ni a España, ni a Europa, sino que estamos hablando de un mundo global, que es la única perspectiva que deberíamos tener siempre, hablar desde lo global en este sentido, ¿no? Nelida, ¿qué pensáis sobre la posibilidad de convocar una huelga general este 8 de marzo? Bueno, como decía Ana anteriormente, es difícil plantearse una huelga en estos momentos, sobre todo desde la perspectiva de las mujeres migrantes, ¿no? Porque las leyes de conciliación de la vida laboral y familiar pues han recaído también en la mujer. No ha habido mayores cambios respecto de que el hombre pueda asumir parte de la responsabilidad. Entonces, al recaer en la mujer, lo que se hace es contratar a otra mujer, ¿no? Y más encima contratarla en condiciones precarias, además, porque si tú tienes un salario precario y tienes jornadas intensas, obviamente que lo que podrás pagarle a esa mujer que te sustituye en ese momento será una migaja, ¿no? Y en estos momentos pues, de pandemia y en los momentos en que no ha habido ninguna apertura por parte de este gobierno de regularizar la situación de las personas migrantes en tiempos de pandemia, en que se necesita además que tengan los cuidados, ¿no?, que requieren todos los seres humanos, y cuando hablamos de que poner la vida en el centro es una vida digna para todos y todas y todes, ¿no? Entonces, plantearse una huelga desde esta perspectiva es bastante difícil, porque las mujeres migrantes no pueden hacer huelga, o sea, desde la perspectiva nuestra, ¿no? No pueden hacer huelga. Podrán hacerlo aquellas mujeres que tienen contrato, ¿no?, como bien lo decía la compañera anterior también, pero desde nuestra perspectiva no es posible que se convoque una huelga, porque no la podemos hacer, o sea, esas son las limitaciones. Si no estás dentro del mercado laboral formal, ¿qué huelga puedes hacer? O sea, creo que la lucha tiene que ser, como decía Ana, la derogación de la ley de extranjería o, en su defecto, la regularización ya. O sea, que eso solo lo único que nos podrá garantizar derechos. Y los derechos son como parte de las posibilidades que tienes, ¿no?, de habitar este territorio
en condiciones humanas. O sea que hay personas que literalmente están viviendo de la migaja y de lo que encuentran en la basura. O sea que es una cuestión que la verdad es que es increíble que estamos en el siglo XXI, que podríamos decir en el siglo XXI iba a haber bienestar para todo el mundo, y como decía Ana también, tenemos que verlo desde lo global, porque la interdependencia es parte de este mundo global. Yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de globalización, empezamos a pensar de que íbamos en la globalización a compartir las riquezas, pero no, lo que estamos terminando es en que cómo compartimos la pobreza, es decir, porque cada vez más hay menos ricos con mucho dinero que tienen el 80% del ingreso y el 80% de la población recibe el 20% del ingreso per cápita, ¿no? Entonces, en esta realidad, y si lo vemos en esta situación de pandemia, hemos visto que los ricos que hay aquí en España son cada vez más ricos, y la gente que no tiene ni una condición ni una posibilidad de trabajar y de adquirir un ingreso. Ayer o antes de ayer, mostraba Salvado, ¿no? Lo que vivían los temporeros en Andalucía, ¿no? O sea, gente que trabaja un día, pero porque alguien le ofrece un trabajo que tiene que pagar para que le hagan un contrato de 5.000 euros, y que es la gente, su familia en origen, que le manda el dinero para que pueda conseguir ese ansiado contrato, ¿no? Por lo tanto, este sistema capitalista, patriarcal, racista y antifeminista es el que nos está llevando a una situación de pelearnos, de luchar por esas migajas que te puede dar el sistema, y la verdad es que eso no hace que tengamos una vida digna. No es digno ni para quienes tienen los privilegios, ni es digno para quienes tienen que pedir limosna. Y este sistema y este gobierno, que cada vez me decepciona más, un gobierno que se dice que es progresista, ¿no? Se ha negado a regularizar la situación de todos los trabajadores y personas que vienen de otros sitios. Se ha negado. O sea, se ha negado a firmar una norma europea antirracista. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por eso es importante que la lucha sea transversal y no vertical. Así es. Para que las que tengamos los privilegios podamos luchar por las que no los tienen. Así es. Bueno, pero no, perdona, ahí yo te diría, no luchar por, sino luchar con. Sí. ¿Vale? Porque tenemos voz, tenemos mucho que decir, tenemos experiencia además, cuando se nombra a las argentinas que hicieron la huelga, ni una menos, son esos modelos que están trayendo acá. Cuando hablamos de la educación popular aquí, aquí se le cambia el nombre y se dice investigación y acción, ¿no? No, o sea, todos esos modelos de organización popular, de búsqueda de la autonomía, de la autodeterminación, vienen desde nuestras experiencias ancestrales, originarias, y que aquí se toman como modelos y ejemplos, que se les rebautiza, y luego se dice que la idea empieza, que es de aquí. Entonces, lo que nosotros necesitamos es el reconocimiento de esos saberes, ¿no? No solamente el reconocimiento, sino que también ay, se me ha ido la palabra. Bueno,
el reconocimiento y también la reparación, ¿vale? O sea, no basta con decir reconocemos esto, sino que también cómo reparamos todo ese daño, todo ese robo y expolio de nuestra riqueza, de nuestra naturaleza, de nuestra tierra, que todo lo que pase allí afecta acá. Entonces hay interacción, interdependencia y es un trabajo conjunto. O lo hacemos entre todas o la hidra capitalista, la bestia, triunfará. Exactamente. Bueno, ahora vamos con nuestra agenda rojinegra del mes. Mañana 10 de febrero a las 11 horas se va a realizar una concentración en la Plaza Circular de Bilbao, en solidaridad con el compañero Rubén, despedido por pedir la conciliación en Adif. Se siguen realizando protestas por la inminente entrada en prisión este 12 de febrero del rapero Pablo Hasél por injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo e injurias a las instituciones del Estado. Hasta el 14 de febrero se está realizando la quinta marcha, esta vez de forma virtual, la Desbandá, en homenaje a los cientos de miles de andaluces que caminaron cientos de kilómetros por la carretera de la muerte, entre Málaga y Almería en 1937, para continuar en territorio republicano y para reescribir la verdad. El 20 de febrero, CGT convoca huelga en la residencia Buen Reposo de Barcelona, ante los diversos incumplimientos del Convenio y Estatuto de los Trabajadores, la persecución y acoso para realizar actividad sindical y por las cantidades no pagadas de 2020. También el día 20 recordaremos el segundo aniversario del asesinato de Samir Flores en México y apoyaremos las movilizaciones que se convoquen en las redes de resistencia y rebeldía y en la otra Europa. Os mantendremos informadas. La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón ha organizado hasta el 28 de febrero la tercera edición de la Imagen de la Memoria, con la celebración de charlas, exposiciones, documentales, etc., para recordar los años convulsos de principio del siglo XX. Más información de la web memorialibertaria.org. Con motivo del próximo día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se ha organizado Perqueartistas CGT, dibujando el 8M. Si tienes entre 3 y 12 años, envía una foto de tu obra, ya sea un dibujo, pintura, collage o dibujo digital, hasta el 22 de febrero al correo que veis en pantalla, contando para ti que es el 8 de marzo. Con todas las obras recibidas, realizaremos, entre otras acciones, una exposición virtual que podréis ver en las redes sociales. Muchas gracias, compañeras, y muchas gracias a las invitadas por venir y por conectarse, pero sobre todo también a vosotras por seguirnos desde casa. Recordar que el próximo martes tendremos un nuevo programa de Libre Pensamiento y el siguiente martes de Rojo y Negro en Lucha. Nosotras nos volvemos a ver el 9 de marzo y hasta entonces, salud y hasta la próxima.